Objeción, su señoría. Ese niño no tiene la edad ni la capacidad para testificar con credibilidad. La voz del abogado retumbó en la sala, llena de tono condescendiente y teatralidad innecesaria. Había silencio, un silencio que se extendía como una tensión eléctrica entre los muros fríos del juzgado de la Ciudad de México. Las ventanas altas dejaban entrar la luz gris de una mañana nublada, pero ni el clima apagado podía opacar la humillación que flotaba en el aire. En el estrado, sentado sobre un banquillo demasiado alto para sus piernas cortas, el niño miró al abogado con una mezcla de susto y rabia. Tenía apenas 10 años, piel profundamente negra, ojos grandes y alerta, y un peinado sencillo pero pulcro. Llevaba un saco azul marino que le quedaba grande. Las mangas le colgaban. El juez, un hombre mayor de lentes gruesos y mirada cansada, se acomodó en su silla. Hizo una pausa larga antes de responder, como si la duda lo desgastara más que el tiempo. La Corte ha determinado que el testimonio del menor es relevante para el caso. Puede continuar. El abogado chasqueó la lengua con frustración. Se giró de nuevo hacia el niño. ¿Puedes decirnos tu nombre completo con claridad, por favor?, preguntó con una sonrisa falsa que apenas cubría el veneno. Emmanuel Otis Herrera, respondió el niño sin titubear. ¿Y cuántos años tienes, Emmanuel? 10. ¿Sabes qué es la verdad? Sí. ¿Y sabes lo que pasa si mientes en un tribunal? Sí. ¿Qué pasa? Se lastima a gente inocente. El abogado entrecerró los ojos, dio 2 pasos hacia adelante, haciendo sonar sus zapatos de cuero sobre el mármol del piso. Dime, Emmanuel, tú afirmas haber presenciado lo que ocurrió el 21 de marzo en el estacionamiento del centro comercial Paseo Interlomas, ¿correcto? Sí. ¿Y quieres que creamos que tú, un niño que ni siquiera puede ver por encima del mostrador en una tienda, viste exactamente lo que pasó desde el asiento trasero de un coche? Un murmullo cruzó la sala. El rostro del niño se endureció. Sí, porque no estaba dentro del coche. Estaba afuera esperando a mi papá. ¿Y dónde estaba tu papá? El niño tardó. Luego contestó. Adentro, en una reunión. El abogado sonrió como quien huele sangre. Ah, ¿una reunión? ¿Y con quién, si se puede saber? Antes de que Emmanuel pudiera hablar, una voz potente rompió la tensión. Con el secretario de Gobernación. Todos giraron al unísono. En la puerta del tribunal, alto, impecablemente vestido y con el porte de alguien que no necesita hablar para imponer respeto, estaba un hombre de piel tan oscura como la del niño. Se acercó lentamente, cada paso pesado, firme. En sus ojos brillaba una furia contenida. Señoría, pido permiso para identificarme ante esta corte. El abogado, que momentos antes se pavoneaba con autoridad, ahora parecía encogido, confundido. Tartamudeó. ¿Y usted es? El hombre lo miró con una expresión que podría partir granito. Soy el padre de Emmanuel. Y el hecho de que no supieras quién soy habla más de ti que de mi hijo. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. Nadie se atrevió a respirar, ni siquiera el juez. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué crees que está pasando realmente? Ahora, continuemos. El juez golpeó su mazo suavemente. No era un gesto de autoridad, sino de intento por recuperar el control. Señor, ¿puede identificarse formalmente para que conste en el acta? El hombre asintió y avanzó hasta colocarse junto al estrado. Cada paso suyo resonaba con una gravedad que llenaba la sala. Mi nombre es Otis Herrera Navarro, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y representante legal del menor, por ser su padre. Un susurro generalizado recorrió los bancos del público. Algunos periodistas que se habían colado por curiosidad ya escribían frenéticamente en sus libretas. El abogado acusador, de apellido Garza, retrocedió medio paso, como si esa sola información le hubiera desestabilizado el suelo. ¿Subsecretario?, repitió el juez, claramente sorprendido. ¿Y no se nos notificó antes de su participación en el caso? Porque quise que mi hijo hablara solo, sin mi sombra.
Otis miró al abogado. Pero ya fue suficiente. Emanuel miraba a su padre con una mezcla de alivio y vergüenza. Le temblaban las piernas. El saco le seguía quedando grande, pero ahora también parecía pesarle. Garza se aclaró la garganta. Su seguridad comenzaba a resquebrajarse. Con el debido respeto, su señoría. Esto cambia la naturaleza del proceso. La parte denunciante no fue notificada de que se trataba de una figura pública, lo cual puede constituir ¿una qué?, interrumpió Otis cruzándose de brazos. ¿Una violación procesal? ¿Un ardid mediático? ¿O solo estás molesto porque te tocó el hijo equivocado para intimidar? El juez carraspeó. Se limpió los lentes con un pañuelo gris que sacó del bolsillo. Sabía que caminaba sobre hielo delgado. La Corte determinará si la presencia del subsecretario modifica o no el proceso. Por ahora continuaremos. El menor puede seguir testificando. Garza miró a Otis con rabia contenida. Luego giró hacia el niño, que ahora se irguió un poco más, como si la sola presencia de su padre le hubiera devuelto la columna vertebral. Muy bien, Emanuel. Descríbenos exactamente qué viste el 21 de marzo. El niño tragó saliva. Tomó aire por la nariz como le había enseñado su papá cuando se ponía nervioso. Mi papá se bajó del coche y me dijo que lo esperara afuera porque solo iba a tardar 20 minutos. Me senté en una banca cerca del elevador. Estaba jugando con mi celular, pero escuché gritos. ¿Qué clase de gritos? Un señor gritándole a una señora. Ella lloraba. Decía que no le hiciera daño. ¿Y tú viste lo que ocurrió? Sí. Me acerqué detrás de una camioneta blanca. El señor la empujó contra la pared y le jaló del brazo. La señora llevaba un bebé en una mochilita en el pecho. Garza resopló. ¿Y no hiciste nada? El niño bajó la mirada. Me dio miedo, pero saqué mi celular y grabé. Hubo un murmullo. Otis levantó una ceja. ¿Tienes ese video? Sí. Otis sacó un USB de su saco y lo puso sobre la mesa del juez. Ya lo entregamos como evidencia preliminar, con fecha y hora verificada por peritaje digital. El juez lo tomó, lo miró como si pesara 1000 kilos, lo colocó junto a su expediente. Garza, rojo de ira, levantó la voz. Protesto, esto es completamente irregular. Están armando un espectáculo. Otis lo miró con desprecio. El único espectáculo aquí es ver cómo intentas desacreditar a un niño por su color de piel, sin darte cuenta de que ese niño ha visto más verdad que tú en toda tu carrera. El abogado se quedó mudo. Emanuel volvió a mirar a su padre, esta vez con orgullo. El ambiente en la sala se volvió denso. Nadie respiraba con normalidad. El juez pidió un receso de 15 minutos para revisar el video presentado como evidencia. Mientras tanto, Emanuel y su padre se retiraron a una pequeña sala adjunta donde los testigos podían esperar. Otis se agachó hasta estar a la altura de su hijo. Le puso las manos en los hombros. Lo estás haciendo bien, Emanuel, no tienes que demostrarle nada a ese tipo. Lo único que importa es que digas la verdad. El niño lo miró, los ojos temblorosos pero firmes. ¿Y si no me creen? Entonces igual lo dijiste, y eso vale más que todo el ruido del mundo. La puerta se abrió bruscamente. Era una mujer de unos 40 años, delgada, piel clara, vestida con un traje sastre beige y un rostro que mostraba las huellas de semanas sin dormir. Era la víctima del caso, la señora a la que Emanuel había visto siendo agredida. ¿Puedo pasar?, preguntó con la voz baja. Otis asintió. Ella se arrodilló frente al niño y los ojos se le llenaron de lágrimas al mirarlo. Tú me viste. Tú de verdad me viste ese día. Emanuel asintió. Y grabé lo que pasó. Ella lloró en silencio. Luego sacó un pequeño dije de plata de su bolsa y se lo tendió al niño. Esto se cayó de mi cuello ese día. La policía lo encontró en el estacionamiento. Me gustaría que lo tuvieras tú. Por si alguna vez dudas de lo valiente que fuiste. El niño lo tomó sin decir nada. Lo apretó con fuerza en la palma como si fuera un escudo. Cuando regresaron a la sala, el juez ya tenía una expresión distinta. Había algo de firmeza en su rostro ahora, una postura menos ambigua. Golpeó el mazo suavemente.
He revisado la grabación y el análisis técnico presentado. La evidencia es clara. El menor presenció un acto de violencia y lo documentó. Su testimonio es válido y esencial para este juicio. Garza no levantó la vista. Su labio inferior temblaba levemente. Señoría, no cuestiono la validez del video, pero insisto en que la emocionalidad del momento puede estar contaminando el testimonio. El menor está en presencia de su padre, quien, con todo respeto, es una figura poderosa. Otis interrumpió con voz serena pero afilada. Mi hijo me vio entrar en un mundo donde todos callan para conservar sus puestos. Lo único poderoso aquí es que haya tenido el valor de no quedarse callado. El juez volvió a hablar. Licenciado Garza, no estamos aquí para juzgar la posición del padre, sino la veracidad del testigo, y hasta ahora no ha habido una sola contradicción en lo dicho por Emanuel. Garza cerró su carpeta con brusquedad. Sus movimientos eran rápidos, nerviosos. Por primera vez, parecía darse cuenta de que había perdido más que un caso. Había perdido su imagen. El juez se dirigió al niño. Emanuel, ¿quieres agregar algo más antes de que concluya tu participación? El niño miró a todos, luego al abogado, sin miedo esta vez. Quiero decir que no importa si alguien es niño o grande. Si dice la verdad, debe escucharse. Aunque no tenga corbata, aunque no tenga un título, aunque tenga miedo. Una periodista en el fondo soltó un leve sollozo. Otro escribió en su libreta con manos temblorosas. Otis sonrió con los ojos. No dijo nada, pero en ese momento quedó claro. El niño ya no era solo un testigo. Se había convertido en la voz que muchos adultos habían olvidado cómo usar. El juicio se reanudó después de una breve pausa. La sala se llenó de murmullos. Había fotógrafos afuera, medios esperando cada detalle. Lo que parecía ser un caso más sobre violencia doméstica se había convertido en un juicio sobre prejuicio, poder y verdad. Y todo giraba en torno a un niño. Otis permanecía de pie, detrás de Emanuel, como una sombra protectora. Garza, en cambio, parecía disminuido. Su corbata ahora le apretaba el cuello. Sus manos ya no se movían con seguridad sobre los papeles. Había perdido el control de la narrativa. El juez anunció que el siguiente testigo sería llamado, un agente de seguridad del centro comercial. Entró un hombre corpulento con uniforme gris claro, mirada tensa. Se sentó, juró decir la verdad y fue interrogado. ¿Usted estuvo de turno el 21 de marzo entre las 3 y 5 de la tarde? Preguntó el juez. Sí, señoría. Estaba en el circuito de cámaras. ¿Reconoce este lugar en el video presentado? Sí. Es el nivel 1 del estacionamiento, cerca del elevador sur. Garza intentó recuperarse. ¿Puede decirnos por qué no intervino si vio la agresión? El guardia bajó la mirada. Porque no la vi en tiempo real. Las cámaras no están siempre vigiladas minuto a minuto. El video se revisó después cuando la señora denunció. ¿Y reconoció al agresor? Sí, es el mismo que está en el video. Lo vi entrar varias veces al centro comercial. Siempre actuaba como si nadie pudiera decirle nada. El juez pidió que se proyectara nuevamente una parte del video. Esta vez no había sonido. Solo imágenes. Un hombre gritando, empujando a una mujer, una figura pequeña escondida entre dos autos, levantando un celular temblorosamente. Garza intentó una última maniobra. ¿Es posible que el video haya sido editado? Otis habló por primera vez en esa parte del juicio. Fue analizado por peritos independientes. Ya entregamos los informes. ¿Quiere leerlos en voz alta? Garza no respondió. El juez se giró hacia él. Licenciado Garza, la Corte le da una última oportunidad para presentar evidencia que contradiga lo ya expuesto. Si no tiene más pruebas, procederemos al testimonio final de la víctima. Garza respiró hondo, cruzó las manos y bajó la cabeza. No tengo más preguntas. Se llamó entonces a la mujer, Lucía Méndez. Caminó con pasos temblorosos hacia el estrado. Tenía los ojos hinchados pero la voz firme. Mi nombre es Lucía Méndez. Soy madre, trabajadora y sobreviviente. El silencio volvió a caer en la sala. Ella se sentó y miró a todos, pero se detuvo al ver a Emanuel.
Pensé que nadie me había visto. Pensé que me iba a ir a casa con moretones y una denuncia que nadie leería. Pero ese niño me salvó. Otis cerró los ojos por un segundo. Emmanuel no se movió. Parecía de piedra. Lucía continuó. No importa quién sea él. No importa quién sea su padre. Lo importante es que hizo lo correcto. Más de lo que hicieron los adultos que me vieron llorar y siguieron caminando. El juez asintió lentamente. Había una emoción contenida en su rostro que apenas logró disimular. Gracias, señora Méndez. Su testimonio queda registrado. El fiscal pidió la palabra. Su señoría, a la luz de los hechos, solicitamos orden de aprehensión inmediata contra el acusado por violencia doméstica agravada y amenazas. Garza no dijo nada, ni siquiera protestó, solo recogió sus cosas en silencio. Mientras tanto, Emmanuel sacó el dije de su bolsillo. Lo miró, lo apretó en la mano y luego lo colocó sobre la mesa frente a Lucía. Ella lo recibió con una sonrisa rota, pero llena de gratitud. Y entonces, por primera vez en todo el juicio, alguien aplaudió. No fue fuerte, no fue largo, pero bastó para romper la tensión y para dejar claro que la verdad, aunque incómoda, todavía tenía espacio en ese lugar. El juicio terminó esa misma tarde. La orden de aprehensión fue emitida y el agresor, un empresario local con influencias políticas, fue detenido a las afueras de Toluca. La noticia se regó como pólvora, no porque él fuera alguien importante, sino por quien lo había enfrentado, un niño. Otis y Emmanuel salieron del tribunal por una puerta lateral, escoltados por 2 agentes. La prensa se agolpaba en la entrada principal. Gritaban nombres, pedían declaraciones, pero Otis no dijo nada. Solo caminó con su hijo tomado de la mano hasta el coche. Ya dentro, Emmanuel se soltó el nudo de la corbata, sudado, exhausto. «Papá, ¿ahora sí ya puedo llorar?» Otis se giró y le acarició el cabello. «Sí, hijo, llorar también es de valientes». Y lo hizo. En silencio, apretado contra el hombro de su padre, mientras el coche avanzaba por las calles de la ciudad, dejando atrás el juzgado, las cámaras y el ruido. Al día siguiente, la historia fue portada en casi todos los periódicos nacionales. Niño testigo salva a víctima de violencia. Padre es funcionario federal. Otros titulares eran más sensacionalistas. Un niño de 10 años da lección a todo un sistema judicial. Pero Emmanuel no los leyó. Otis no se lo permitió. «No necesitamos el ruido, solo que se haga justicia», le dijo mientras desayunaban juntos en casa. Pero el teléfono sonaba y no paraba. Llamadas de medios, instituciones, organizaciones de derechos humanos. Querían entrevistas, querían convertir a Emmanuel en símbolo, en vocero, en campaña. Querían ponerle una etiqueta. Otis colgó todas. «Mi hijo no es un producto, es un niño, y necesita volver a serlo». Ese mismo lunes, Emmanuel volvió a la escuela. Su uniforme limpio, su mochila lista, y un nudo en el estómago que no se quitaba ni con el abrazo de su padre. Caminó por el pasillo principal como si todos lo miraran. Algunos lo hacían, otros lo evitaban. En el recreo, 2 compañeros se le acercaron. «Oye, ¿es cierto que metiste a un señor a la cárcel? ¿Que tu papá trabaja con el presidente? ¿Que eres como un espía o algo así?» Emmanuel solo los miró. «No soy espía, solo dije lo que vi». Los niños lo observaron por un segundo, luego se encogieron de hombros. «¿Quieres jugar fútbol?» Y así, como si nada hubiera pasado, la vida siguió. Esa noche, Otis recibió una llamada que no esperaba. Era la jueza Elvira Ramírez, del Consejo de la Judicatura. «Buenas noches, subsecretario. Llamo porque lo que pasó ayer no puede pasar desapercibido». Otis guardó silencio. Esperó. «Nos gustaría proponer un programa piloto de formación en derechos humanos para menores, que usen sus voces, que entiendan su poder. Su hijo nos hizo ver algo que muchos olvidamos». Otis tragó saliva. No respondió de inmediato. Él no lo hizo por enseñar nada, solo quiso que escucharan. Y eso es exactamente lo que necesitamos ahora. En su cuarto,
Emanuel colocó el dije que Lucía le regaló dentro de una cajita de madera donde guardaba sus canicas, estampas y un par de billetes viejos. Cerró la caja, la puso en el estante junto a su cama y se acostó. «Papá», dijo, con la luz apagada. «¿Sí? ¿Crees que todo esto sirvió?» Otis se sentó en el borde de la cama. Le acarició el brazo. «Yo creo que no hay verdad pequeña cuando viene del corazón. Y si algún día nadie me cree, entonces te lo recordaré yo, como lo haré todos los días que sigas creciendo». Emanuel asintió, cerró los ojos y por primera vez en semanas durmió sin miedo. 2 semanas después del juicio, Garza estaba sentado en una oficina que ya no era suya. El despacho donde había ejercido por más de 15 años ahora tenía cajas en las esquinas, cuadros envueltos en papel burbuja y la puerta sin su nombre. «No puedo creer que esto esté pasando por culpa de un mocoso», gruñó mientras vaciaba un cajón. Su socio, Mauricio, lo miró con expresión neutra desde la entrada. «No fue por el niño, Ricardo, fue por ti, por cómo trataste al niño, por cómo manejaste todo. Ahora me vas a dar lecciones tú también». Mauricio suspiró. «El colegio de abogados está evaluando una sanción y la firma ya no puede permitirse tu nombre en la puerta. Perdimos 2 clientes grandes esta semana». Garza lanzó una carpeta contra la pared. Todo esto por un show mediático, por un papá influyente y un niño que supo llorar a tiempo. Mauricio se cruzó de brazos. «No fue un show, fue verdad, y tú lo sabías. Pero preferiste humillar». Garza no respondió. Se quedó mirando la carpeta en el piso, con el logo del bufete impreso en letras doradas. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía a quién culpar, excepto a sí mismo. En otro punto de la ciudad, en una cafetería del centro histórico, Otis se reunió con una antigua colega, Dolores Castillo, directora de una ONG que trabajaba con menores en situación de violencia. Desde el juicio, nos han llegado más de 30 mensajes de niños que dicen haber visto cosas similares, pero tienen miedo, o no les creen, o los callan. Otis revolvía su café lentamente. Miró por la ventana. Un camión de la basura pasaba, una señora vendía mazapanes en la esquina y un niño con mochila rota caminaba solo entre los autos. ¿Crees que Emanuel estaría dispuesto a grabar un mensaje? No una campaña, solo un mensaje. Que otros niños lo escuchen. Otis dudó. No quiero exponerlo. Lo entiendo, pero podría ayudar a muchos. Otis pensó en cómo su hijo había dormido las últimas noches, en paz, en silencio, como si se hubiera quitado una armadura invisible. Déjame hablarlo con él. Esa noche, Emanuel estaba en la sala viendo caricaturas cuando su papá se sentó junto a él con una mirada seria pero suave. Me preguntaron si querrías grabar un mensaje para otros niños, para que sepan que pueden hablar, como tú lo hiciste. El niño bajó el volumen del televisor. ¿Saldría en internet? Sí, pero no diríamos tu apellido, solo tú. ¿Cómo eres? Emanuel lo pensó un rato, luego asintió. Está bien, pero solo si lo grabamos tú y yo. Otis sonrió. Trato hecho. El video fue breve, un plano cerrado, fondo blanco. Emanuel mirando a la cámara, con su voz clara pero pausada. Hola, me llamo Emanuel. Hace poco vi algo malo. Algo que muchos no querían ver, pero lo conté, porque pensé en lo que le pasaría a esa señora si nadie decía nada. No tienes que ser grande para hacer lo correcto, solo tienes que ser valiente, aunque tengas miedo. Y si tú también viste algo y te da miedo hablar, habla igual, no estás solo. Lo subieron desde una cuenta anónima. En menos de 24 horas tenía miles de reproducciones. Y entre los comentarios había mensajes como estos. Mi hermanito vio cómo golpeaban a una vecina. Vamos a ayudarlo a hablar. Yo soy maestra, voy a mostrar este video en mi salón. Ese niño me recordó que aún hay esperanza. Otis lo vio una vez. Emanuel no quiso verlo, solo preguntó. ¿Sirvió? Otis le acarició el hombro. Mucho más de lo que imaginas, hijo. El lunes siguiente, cuando Emanuel llegó a la escuela, algo había cambiado.
No eran solo las miradas curiosas ni los cuchicheos. Era la forma en que algunos compañeros bajaban la voz al verlo pasar, como algunos padres evitaban saludar a Otis durante la entrada. Y luego en el recreo vino lo inevitable. «Te crees mucho, ¿no?», le dijo Julián, un niño 2 años mayor, flanqueado por otros 2. Emanuel lo miró sin responder. «No más porque saliste en un video ya todos te aplauden, pero aquí no eres nadie». Los otros rieron. «¿Qué vas a hacer? ¿Llamar a tu papá? ¿Grabarme?». Emanuel apretó los puños, pero no dijo nada. Dio media vuelta y caminó hacia el salón. Esa tarde en casa, Otis lo notó más callado de lo normal. No tocó su comida, no prendió la televisión, ni siquiera sacó sus juguetes. Solo se encerró en su cuarto. «¿Qué pasó hoy?», le preguntó su padre, sentándose en el borde de la cama. «Nada». «¿Seguro?». «Sí». Otis no insistió. Se quedó en silencio unos minutos. Luego habló con calma. Cuando alguien levanta la voz hay quienes aplauden y otros que se sienten amenazados. No porque hayas hecho algo malo, sino porque tú hiciste lo que ellos no se atreven. Emanuel no respondió, pero sus ojos se humedecieron. ¿Entonces siempre va a ser así? No, pero a veces sí. Y ahí es donde tienes que recordar por qué lo hiciste. Emanuel asintió apenas. Otis se levantó, fue a su oficina y sacó una caja. Al volver, se la entregó al niño. ¿Qué es? «Cartas». «¿De quién?». «De niños. De escuelas, de mamás, de gente que te escuchó. No todos gritan, algunos solo escriben». Emanuel abrió una. Era de una niña de Chihuahua. «Gracias por decir la verdad. Yo también vi algo feo una vez y no dije nada, pero tú me diste valor». Pasaron horas leyendo, una tras otra. Algunas con dibujos, otras con ortografía tambaleante, pero todas llenas de sinceridad. Y así, en esa noche tranquila, Emanuel entendió algo nuevo. Que a veces el eco más fuerte no viene del ruido, sino de lo que deja en silencio. Mientras tanto, en una sala de juntas de gobierno, Otis estaba en una reunión con altos funcionarios. Hablaban de protocolos, reformas, campañas de sensibilización, pero él estaba inquieto. «Proteger a los niños no es ponerles cámaras o enseñarles discursos», dijo golpeando suavemente la mesa con los dedos. «Es enseñarles que su palabra tiene peso y que los adultos están dispuestos a escucharla, aunque duela». Una subsecretaria lo miró, sorprendida. «¿Estás proponiendo que dejemos que niños testifiquen más seguido?». «Estoy proponiendo que no les cerremos la boca antes de saber qué tienen que decir». Hubo un silencio. Luego alguien aplaudió. 1. Luego 2. Hasta que toda la sala lo hizo. Unos días después, Otis recibió un mensaje inesperado. Era de Lucía, la mujer que Emanuel había ayudado. «¿Puedo pasar a verlos este sábado? Quiero agradecerle a Emanuel con algo que no se guarda en una caja». Ese sábado Emanuel abrió la puerta y la vio. Tenía el rostro más relajado, los ojos más vivos. Llevaba una planta en las manos. «Esta flor se llama resiliencia», dijo. «Crece incluso donde parece imposible, en grietas, entre piedras, en el calor o en el frío». Se la entregó al niño. «Tú eres como esta flor, y gracias a ti, yo también aprendí a crecer otra vez». Emanuel la abrazó. No dijo nada. No necesitaba. El domingo por la mañana, Otis y Emanuel fueron juntos al vivero. El niño quería plantar la flor que Lucía le había regalado en un lugar especial del jardín. Eligieron un rincón donde daba el sol todo el día y donde, según Emanuel, nunca nadie pisa por accidente. Con las manos llenas de tierra, el niño trabajaba en silencio, concentrado. Otis lo observaba desde la banca de madera, con una taza de café en la mano y una sensación extraña en el pecho, algo entre orgullo y miedo. «¿Crees que dure mucho?», preguntó Emanuel, sin dejar de mirar la flor. «Eso depende de cómo la cuides». «¿Y si un día se seca?». Otis se acercó, se arrodilló a su lado. «Entonces la recordaremos». «Porque el valor no se mide por cuánto tiempo dura, sino por lo que deja detrás». El niño asintió y terminó de cubrir las raíces con tierra. Luego colocó una pequeña piedra al lado como marcador. No le escribió nada,
Solo la dejó ahí, como si supiera que el silencio también habla. Durante la semana, Otis recibió una invitación formal de la Secretaría de Educación Pública. Querían integrar la experiencia de Emmanuel en un nuevo programa de conciencia cívica para escuelas primarias. No para convertirlo en símbolo, sino para usar el caso como punto de reflexión en las aulas. Otis dudó. Lo pensó 2 noches seguidas, hasta que se lo preguntó directamente a su hijo. ¿Estás seguro de que quieres que otros niños escuchen tu historia? Sí, respondió Emmanuel sin titubear, pero quiero que también escuchen las de otros, no solo la mía. Esa respuesta desarmó a Otis, porque no venía de un niño que quería protagonismo. Venía de alguien que había entendido el peso de haber sido escuchado y que quería compartir ese espacio con quienes aún no podían alzar la voz. En su salón de clases, la maestra dedicó 1 hora a hablar sobre el valor de decir la verdad. No mencionó el nombre de Emmanuel, solo habló del niño que se atrevió. Y algo inesperado ocurrió. Una niña alzó la mano y dijo que su tío le hablaba feo cuando nadie estaba. Otro confesó que en su casa a veces escuchaba gritos detrás de la pared. La maestra no los interrumpió, solo los escuchó. Luego les dijo que había lugares seguros para hablar, que no estaban solos. Cuando Emmanuel llegó a casa y escuchó eso por boca de su maestra, no dijo nada, solo sonrió levemente, como quien ve una piedra rodar montaña abajo y sabe que no hay vuelta atrás. Días después, Otis recibió otra carta, esta vez del abogado Mauricio, ex socio de Garza. Era breve, pero honesta. No supe ponerle un alto. Debí hacerlo y me callé. Hoy me doy cuenta de que el silencio también es complicidad. Su hijo me enseñó eso. Gracias. Otis la leyó en voz alta, en la cocina, mientras Emmanuel hacía la tarea. ¿Tú crees que él cambió de verdad?, preguntó el niño. Otis pensó unos segundos. No lo sé, pero al menos reconoció que se equivocó. Y eso ya es un comienzo. Una tarde, Otis y Emmanuel fueron invitados a una secundaria en Iztapalapa. No como autoridades, ni como figuras públicas, solo como invitados. Los alumnos habían leído el caso, discutido el video y querían conocerlo. Cuando Emmanuel entró al salón, no hubo aplausos. Solo un silencio respetuoso. Lo miraban no como a un héroe, sino como a alguien real, humano, igual que ellos. Una niña levantó la mano. ¿Te dio miedo decir la verdad? Emmanuel respiró hondo. Sí, mucho, pero me dio más miedo quedarme con eso adentro para siempre. Y en esa respuesta sencilla, dejó algo sembrado, como la flor en su jardín. Algo que tal vez crecería en lugares donde nunca pensó llegar. Era viernes. Emmanuel salía de la escuela cuando vio a su padre esperándolo, como siempre, apoyado en el cofre del coche, con las mangas de la camisa remangadas y el maletín a un lado. Pero esa tarde no iban directo a casa. ¿Vamos a otro evento?, preguntó Emmanuel mientras subía al asiento trasero. Otis negó con la cabeza. No. Hoy vamos a conocer a alguien. ¿A quién? Al papá de Lucía. Emmanuel se quedó pensativo. ¿El abuelo del bebé? Otis asintió mirando por el retrovisor. Lucía dice que quiere cerrar un ciclo y quiere hacerlo contigo ahí. Llegaron a una casa modesta en Naucalpan, paredes de ladrillo expuesto, macetas colgantes y un olor a café recién hecho que salía por las rendijas de una ventana. Un hombre mayor los recibió en la entrada. Era alto, delgado, con manos rugosas y ojos llenos de historia. Ustedes deben ser Otis y Emmanuel. Pase, por favor. Lucía los esperaba en el comedor. Llevaba al bebé en brazos, dormido, con una mantita tejida. Papá, él es el niño que viste en la tele, el que me ayudó. El hombre se agachó lentamente frente a Emmanuel. No lo tocó, solo lo miró a los ojos. Gracias por cuidar a mi hija cuando yo no pude. Emmanuel sintió un nudo en la garganta. No sabía qué responder. Solo bajó la mirada y asintió. Quiero enseñarte algo, dijo el hombre levantándose. Ven. Lo llevó al fondo de la casa, a un pequeño taller de carpintería improvisado. Sobre una mesa había un banco de madera a medio hacer.
Esto iba a ser para mi nieto. Pero creo que debería empezar por ti. Para mí, sí, un banco firme, de los que no se tambalean, aunque el suelo esté disparejo, como tú. Emanuel pasó los dedos por la superficie aún sin lijar. Le gustó cómo se sentía, real, sin adornos. De regreso a casa, Emanuel iba más callado que de costumbre. Otis notó el silencio, pero no lo rompió hasta que su hijo habló primero. Papá, ¿tú crees que algún día yo pueda ayudar a alguien así, pero sin tener que ver cosas feas? Otis sonrió con tristeza. Ojalá, pero lo importante no es evitar lo feo, es que no te haga olvidar quién eres. Emanuel miró por la ventana. El atardecer caía sobre los edificios, tiñendo todo de un tono naranja suave. Yo quiero hacer algo cuando sea grande. ¿Qué? No sé aún. Pero quiero que tenga que ver con escuchar, como tú haces con la gente. Otis estiró la mano hacia el asiento trasero y Emanuel la tomó. Lo que sea que decidas, hijo, ya estás dejando huella, a tu manera. Esa noche, al llegar a casa, Emanuel fue directo al jardín. Se agachó junto a la flor que había plantado y notó algo. Un brote nuevo, pequeño, asomando al lado del tallo principal. Lo tocó con cuidado, como si temiera romperlo. Sacó del bolsillo una piedrita que había recogido esa tarde en casa de Lucía y la colocó al lado del brote. Otis lo observaba desde la puerta, en silencio. ¿Otra marca?, preguntó con voz baja. Sí, para que no olvide de dónde viene lo nuevo. Otis sintió un peso dulce en el pecho, algo entre alegría y respeto. ¿Sabes? No sé si yo hubiera tenido tu valor a tu edad. Emanuel lo miró, con la tierra en las manos y la ropa sucia. Yo solo hice lo que tú me enseñaste a hacer. Y esa frase, dicha sin dramatismo, sin intención de impresionar, fue suficiente para que Otis entendiera que, más allá del juicio, de los medios y del ruido, lo verdaderamente importante ya estaba ocurriendo. Estaban formando a alguien que no necesitaba corbata ni título para cambiar el mundo, solo integridad y una voz clara. Un mes después del juicio, Emanuel fue invitado a una primaria rural en el estado de Morelos. Era una comunidad pequeña, con caminos de tierra, aulas de concreto sin pintar y pizarrones que apenas aguantaban la tiza. El director había escuchado de él por una maestra que mostró el video durante una asamblea escolar. No queremos que venga a dar un discurso, había dicho el director por teléfono. Solo que conviva, que hable como niño con otros niños. Aquí no tienen muchas oportunidades de escuchar que sus voces también valen. Otis lo consultó con Emanuel. El niño pensó un rato y luego dijo que sí. Pero sin cámaras, aclaró. Llegaron temprano. El cielo estaba claro y el aire olía a campo húmedo. Los niños del lugar los miraban con curiosidad. Muchos nunca habían salido de su comunidad y menos visto a un niño de ciudad que no viniera a burlarse o a presumir. Emanuel entró al aula con la mochila al hombro. No llevaba carpeta, ni discurso, ni plan. Solo un cuaderno con dibujos y frases que había escrito en los últimos días. Lo abrió y leyó una sola oración en voz alta. A veces, tener miedo no es el problema. El problema es no hacer nada con él. Nadie se rió, nadie interrumpió. Solo hubo silencio. Y luego una niña con trenzas largas alzó la mano. ¿Y si dices la verdad y nadie te cree? Entonces, busca a quien sí quiera escucharla. Pero nunca te calles solo porque otros tienen más fuerza que tú. Un niño más pequeño, sentado en el suelo, le preguntó, ¿y si el que te hace daño es alguien de tu familia? Emanuel apretó el cuaderno. Pensó en Lucía, pensó en las cartas, en la mirada de su padre. Entonces, más que nunca tienes que hablar, porque el amor no debe doler. Al final de la charla, nadie aplaudió. Pero una maestra se acercó a Otis con lágrimas contenidas. Ese niño abrió una puerta que teníamos cerrada desde hace mucho. Otis la miró a los ojos. No fue él solo, fue el silencio que lo rodeaba, y que por fin alguien se atrevió a romper. En el coche, de regreso a casa, Emanuel estaba cansado pero tranquilo. ¿Crees que le sirvió lo que dije? Otis sonrió. Sí,
Y no solo a ellos, a ti también. Te estás conociendo, estás descubriendo tu propia forma de ayudar. Emanuel miró por la ventana. Eso es ser valiente. Eso es ser honesto, aunque no siempre te aplaudan. Esa noche, Emanuel volvió a su jardín. Se agachó junto a la planta de resiliencia. Ya tenía 3 brotes nuevos. A su alrededor las piedritas formaban un semicírculo. Era su forma de recordar cada lugar, cada persona, cada momento que le había enseñado algo. Sacó otra piedra del bolsillo. Era lisa, blanca, pequeña. La había recogido afuera de la primaria en Morelos. La colocó con cuidado al borde del semicírculo. Una más, susurró. Otis lo observaba desde la puerta, como siempre, pero esta vez no dijo nada. Pasaron los meses. La historia de Emanuel dejó de ser noticia, pero no desapareció. Se volvió semilla, en escuelas, en reuniones de padres, en sesiones de maestros, en conversaciones de sobremesa. No como algo viral, sino como algo que quedaba. Y Emanuel siguió creciendo, a veces en silencio, a veces con rabia, a veces con miedo, pero siempre con la certeza de que decir la verdad era lo correcto, aunque doliera. Otis lo vio transformarse poco a poco. Ya no solo era su hijo, era también un reflejo de lo que todos deseaban ser en los momentos difíciles, alguien que, aún temblando, no se calla. Y así, sin buscarlo, sin quererlo, Emanuel se convirtió en una historia viva, no por lo que hizo una vez, sino por cómo siguió caminando, con la frente en alto y las manos limpias de silencio.